Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 10 de la tarde arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a Rocío Caño. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ya con ganas de hablar contigo, hacía tiempo que no nos veíamos por aquí. Cierto. Sí, Y, sí. y además lo hacemos con un tema muy interesante que desconocía esta figura y me viene muy bien porque así aprendo más gracias a vosotros de todos estos conceptos, porque hoy vamos a hablar de el guardador de hecho, una figura clave tras la Ley 8 del 2021. Sí, José. Hoy, mira, queremos tocar otro aspecto importante a tener en cuenta en relación con las personas discapaces. Hemos hablado en otras ocasiones de la figura del curador, de la venta de bienes de incapaces y vamos a hablar de la figura del guardador de hecho, porque como ya saben nuestros oyentes, lo hemos comentado en otras ocasiones, con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Personas con Discapacidad, pues desde el punto de vista legislativo se dio un giro importante y desapareció la antigua figura de la incapacitación judicial Ujú. y la tutela, ¿no? Y entonces estas figuras fueron sustituidas por otros modelos de apoyos un poquito más respetuosos con la voluntad y los deseos de la persona afectada. Entonces, dentro de este marco aparece reforzada una figura que, aunque ya existía, ahora lo que ha ocurrido es que ha ganado un especial protagonismo, que es el guardador de hecho. Perfecto, pues si te parece, para introducir este concepto, explícanos qué es un guardador de hecho. Pues es una persona que, sin nombramiento judicial, presta un apoyo de forma real, efectivo y de forma continuada a otra que no puede ejercer plenamente su capacidad jurídica, pues porque se encuentra en una situación pues de avanzada edad o de deterioro cognitivo o en una situación de discapacidad. Puede ser un hijo, una pareja, una hermana, un vecino. Lo importante es que exista una relación de confianza o bien, si no hay esa relación de confianza porque la persona no lo puede, ya no puede prestar ese consentimiento, pues que exista un apoyo real en las decisiones cotidianas de la persona. Ujú. ¿Vale? Es un Ujú. cuidador real, un cuidador que está presente en la vida de la persona discapaz constantemente y entonces es quien se encarga de sus cuestiones más importantes. Aparte de los cuidados físicos, pues de tomar decisiones Ujú. y de asistirla en todo lo que no pueda hacer directamente la persona afectada. ¿Y esto dónde se regula? Pues está recogido esta figura en el Código Civil tras la reforma de la ley, como hemos dicho, y en la ley de jurisdicción voluntaria. En estas leyes se reconoce la figura de la guarda de hecho como una medida legítima de apoyo, aunque sea informal, aunque no la tenga que nombrar el juez, Ujú. y permite que se actúe en nombre de la persona, incluso frente a terceros, pero dentro de unos límites, claro. Bueno, ya nos hemos definido lo que es un guardador de hecho, pero exactamente qué puede hacer esta figura, qué puede hacer el guardador de hecho. Pues como hemos dicho, lo que puede hacer es asistir a la persona en la gestión de su día a día, pagar facturas, solicitar citas, acompañarla al médico, pues también representarla ante bancos, ante la administración, ante los servicios sociales. Pero lo que no puede hacer son actos que comprometan gravemente el patrimonio de la persona discapaz o los derechos de esta persona sin autorización judicial. Ujú. Es decir, para determinadas cuestiones tiene que pedir autorización judicial. Y estamos hablando de, por ejemplo, de vender un inmueble, de aceptar o repudiar la herencia, de solicitar un préstamo, etcétera. Ujú. Pero fíjate que estas cuestiones tampoco las puede hacer el curador, que sí que es una figura formal que debe ser nombrada por el juez. O sea, nadie, absolutamente nadie, tiene una capacidad ilimitada para representar a la persona discapaz. Y la novedad un poco aquí, el protagonismo que se le da al guardador de hecho, es que sin ser una persona que o sea, formalmente se le haya nombrado por el juzgado,
puede hacer todo este tipo de cosas, incluso podría, para llevar a cabo pues lo que estábamos comentando, vender el inmueble, aceptar una herencia por parte del discapaz o solicitar un préstamo, podría directamente, sin ser nombrado curador, solicitar al juez autorización para hacer este tipo de actos jurídicos. Ujú. Y para que nos quede más claro aún, Rocío, ¿cuándo es útil que sea el gobernador de hecho quien se encargue de proteger al discapaz? Pues, a ver, puede ser suficiente cuando la persona con discapacidad mantiene cierta autonomía. No es una persona, pues eso, Ujú. puede prestar su consentimiento en determinados actos, ¿no? Pues es una persona, por ejemplo, con un Alzheimer muy, muy, muy avanzado que ya no habla, es difícil. Pero, pero si se encuentra en una fase de la enfermedad en la que todavía puede, de alguna manera, manifestar su voluntad, pues entonces en este caso sería conveniente, ¿no? Cuando se trata de decisiones que son básicas o cotidianas, cuando existe una relación de confianza mutua y no hay conflictos entre familiares o cuidadores, porque si a lo mejor hay un familiar que está en desacuerdo con que el otro sea quien ejerza ese cuidado y Ujú. quien represente al discapaz, pues lo mejor es, para evitar conflictos, es pedirle al juez el nombramiento de un curador, que sea el juez el que decida cuál es la persona idónea para representar al discapaz y ya está. Pero cuando no hay problema y no hay conflictos entre los familiares, pues puede ser suficiente esta figura. Ujú. Y luego, pues cuando también no haya que realizar actos jurídicos pues, complejos o patrimoniales así muy relevantes, pues también, ¿no? Cuando no, pues la persona discapaz no necesita nada de particular, jurídicamente hablando. Si lo necesita, pues quizás sí que es bueno que se nombre un curador, porque al curador, recordemos a nuestros oyentes, se le somete a un control, a una rendición de cuentas anual. Ujú. Entonces el guardador de hecho no está sometido a este control. Se podría llegar a controlar si alguien pone de manifiesto que no está ejerciendo bien su labor, pero realmente no se le controla. Ujú. Entonces, por eso decimos que es conveniente cuando el discapaz pues, no necesita que se realicen en su nombre ningún tipo de acto jurídico complejo o desde el punto de vista patrimonial pues importante, ¿no? Ujú. Y para tener las dos figuras sobre la mesa, ya que las has nombrado también en este caso, ¿cuándo es mejor entonces solicitar el nombramiento de un curador? Vale, pues como te decía, la curatela ya es una medida de apoyo formal que ya la regula de una determinada forma. El, el Código Civil requiere de una serie de un procedimiento concreto que va a implicar como hemos dicho, hemos comentado a los oyentes en otras ocasiones, pues que el discapaz sea examinado por un médico forense para que se vea que realmente necesita ese apoyo bueno, pues se lleva a cabo a través de un procedimiento judicial que culmina con el nombramiento formal de esa persona y, como hemos dicho también, está sometido a un control, ¿no? Entonces, ¿cuándo conviene iniciar este procedimiento? Pues eso, cuando hay que hacer algo puntual y concreto mm, que implique un acto jurídico relevante, como puede ser comprar, vender, donar, heredar, que eso también lo podría hacer el propio guardador de hecho, pero cuando es algo bastante relevante, sí que recomendamos que se acuda a la curatela, por esta cuestión, por una cuestión más de que el control al que está sometido el curador, pues entonces deje el patrimonio del propio discapaz un poquito más controlado y no haya pues ninguna susceptibilidad, ¿no? Luego también cuando existen conflictos familiares o dudas sobre quién es la persona más idónea para prestar Ujú. el apoyo, cuando la persona con discapacidad no puede de ninguna manera expresar su voluntad de forma fiable, y entonces también en estos casos concretos, no en todos, pero en casos concretos sí que es mejor pues, un nombramiento formal de un curador. También cuando se requiere una intervención
pues continuada y jurídicamente reconocida, por ejemplo, pues ante notarías, ante bancos, ante registros. Pues si, por ejemplo, hay que hacer algún tipo de gestión bancaria, el discapaz no puede hacerlo y hay que hacerlo constantemente, pues el banco no va a dejar al guardador de hecho que no demuestre que tiene autorización por parte de o bien del juez o bien del propio discapaz para realizar estas gestiones, ¿no? Entonces, para eso sí que va a ser necesario nombrar a un curador si no está autorizado en la cuenta del discapaz, ¿no? Y también cuando por algún motivo sea necesario dotar de mayor seguridad al entorno del representado. Por ejemplo, el discapaz vive solo y tiene un vecino que está muy encima y que está pues como muy interesado económicamente por su vecino. Entonces los familiares ante esa situación lo mejor que pueden hacer es nombrar un curador que esté controlado, como hemos dicho antes, por el juez y cuya gestión pues esté sometida a una periódica rendición de cuentas. En resumen, el guardador de hecho es una figura más flexible, cercana, es importante, es valiosa, pero sobre todo es valiosa cuando la persona discapaz conserva algo de capacidad para tomar decisiones cotidianas y no hay conflictos. Cuando hay conflictos, no se recomienda. Cuando hay que tomar decisiones muy importantes o existe algún tipo de riesgo de abuso o algún tipo de malentendido, la vía adecuada sería la solicitud de la curatela. Estupendo. Y Rocío, si alguno de nuestros siguientes tiene alguna duda sobre qué figura puede ser la más beneficiosa para él o para algún familiar, o si están pensando que a lo mejor les va a llegar el momento de tomar esta decisión y no saben muy bien por cuál optar, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les ayudéis? Pues, José, pueden llamarnos al 96-320-2876 y pedirnos cita para una cita pues, presencial o por videollamada. Les atenderemos encantados en la calle Don Juan de Austria, número 38, puerta 10. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web marinimateoabogados.es y pedirnos, hacernos la consulta a través del formulario de contacto. Estupendo, pues muchísimas gracias, Rocío. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Hasta la próxima, José. Hasta Feliz Semana Santa. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.